Hace menos de 2 décadas, una isla remota estuvo al borde de un desastre ecológico. Todo comenzó con un aumento repentino en la población de ratas y ratones. Cuando miles de ratas quedaron a solas con pingüinos en un fragmento diminuto de tierra, nadie pudo prever lo que ocurriría. Al principio nadie prestó mucha atención, pero muy pronto ese rincón olvidado de la tierra se convirtió en el epicentro de una de las historias ecológicas más impactantes jamás vistas por científicos. Los roedores empezaron a destruir la fauna local y a arrasar los nidos de las aves. Todo se inició casi desapercibido, con unos pocos cambios extraños en el comportamiento de animales y plantas. Pero al poco tiempo, la isla comenzó a desmoronarse ante nuestros ojos. La vegetación desapareció, y junto con ella, los animales. Esta es la historia de la isla Macquarie, un lugar que fue un auténtico paraíso natural hasta que una sola decisión desató una reacción en cadena cuyas consecuencias resultaron imparables. Macquarie es una isla salvaje y olvidada por el tiempo, en medio del furioso océano austral. A primera vista, sus 34 kilómetros de tierra verde parecían un rincón pacífico e intacto. Pero se convirtió en el escenario de uno de los experimentos naturales más destructivos de la historia humana. Cuando en 1810 los exploradores pisaron su orilla por primera vez, se encontraron con un paisaje asombroso. Playas llenas de enormes elefantes marinos tomando el sol, eco de miles de llamadas y gritos de pingüinos reales. Y en las laderas, hierbas gigantes y plantas herbáceas colosales, destacando la emblemática col del lugar. Parecía un mundo de otro planeta. Durante milenios, animales y plantas habían evolucionado en este aislamiento, sin enemigos naturales, y sus instintos y estrategias de supervivencia se construyeron sobre la base de una seguridad absoluta. Por ejemplo, los pájaros marinos estaban en el mar durante el día y regresaban por la noche para refugiarse en galerías subterráneas. Este equilibrio funcionó perfectamente durante siglos, hasta que cometieron un error fatal. La lejanía de la isla, que tanto la protegía, se volvió ahora su debilidad. A principios del siglo XIX llegó un grupo de cazadores de focas, acompañados por pasajeros no deseados. Pequeñas pero extremadamente resistentes ratas y ratones. Se colaron en las bodegas de los barcos, sobrevivieron al viaje y encontraron en la isla condiciones ideales. Sin amenazas, refugio infinito y, sobre todo, alimento abundante, incluyendo huevos y crías indefensas de aves. Inmediatamente, los roedores convirtieron ese tranquilo santuario en su propio banquete. De los primeros perjudicados fueron los petreles. Nunca habían aprendido a defenderse de depredadores terrestres. Ahora, sus nidos en galerías se volvieron buffet para las ratas. Huevos, polluelos e incluso aves adultas dormidas. Nada estaba a salvo. Y las ratas no se detuvieron ahí. Se comieron flores, semillas, brotes tiernos. Los ratones, aunque más pequeños, resultaron igualmente devastadores. Destruyeron insectos, orugas, escarabajos, arañas y polillas, organismos que mantenían el frágil equilibrio del ecosistema. Los cazadores de focas pronto advirtieron que sus provisiones desaparecían. Ratas y ratones se colaban en sus despensas, dejando solo restos y caos. Entonces alguien propuso una solución aparentemente obvia: introducir gatos. Algunos dicen que fue intencional, otros aseguran que escaparon de las bodegas. De cualquier modo, hacia 1820 los gatos deambulaban por la isla. Parecía una victoria, pero la auténtica pesadilla apenas comenzaba. La isla ahora albergaba miles de ratas, un sinnúmero de ratones, gatos salvajes y pingüinos indefensos compitiendo por sobrevivir en un espacio reducido. Lo que ocurrió superó cualquier pesadilla ecológica imaginable. La naturaleza comenzó a vengarse, y la catástrofe se aceleró. Se introdujeron gatos para controlar roedores, y al principio parecían salvadores. Se suponía que los depredadores restaurarían el orden. Pero en una isla aislada, donde las aves nunca tuvieron depredadores terrestres, nada salió como se planeó. En lugar de cazar ratas ágiles, los gatos eligieron presas más fáciles: aves marinas. Estos pájaros no sabían defenderse, no huían, simplemente permanecían en sus nidos, ajenos al peligro. Los gatos desataron un verdadero genocidio. Cada año mataban más de 60,000 aves marinas, unas 160 al día. Diversas especies desaparecieron una tras otra. El diminuto petrel corredizo de Macquarie se extinguió por completo. El vibrante loro de la isla se perdió para siempre. Más de 10 especies resultaron completamente aniquiladas, muchas sin ni siquiera haber sido descritas científicamente. Y mientras los gatos cazaban, las ratas seguían reproduciéndose,
saqueando nidos, devorando plantas y dejando destrucción a su paso. La estrategia que parecía una solución resultó ser una catástrofe. Pero la equivocación más impactante aún estaba por venir. En 1872 se decidió que, en caso de naufragio en las cercanías, se deberían soltar conejos para alimentar a los marineros sobrevivientes. La idea parecía sensata, pero nadie previó lo que ocurriría al soltarlos en una isla sin depredadores y con abundante vegetación. Los conejos se reprodujeron a un ritmo inimaginable. Para 1968 había más de 100,000 en la isla. Estos recursos alimentarios esponjosos se convirtieron en un ejército destructor. No solo mordían hojas, arrancaban plantas de raíz, devastaron campos enteros y desestabilizaron pendientes. Los cerros comenzaron a derrumbarse. Las raíces que sostenían el suelo desaparecieron, y sin vegetación, la tierra se deslizó hasta convertirse en una tierra agrietada. Lo que antes era un paraíso verde se transformó en un desierto devastado. Pero el horror máximo llegaría en septiembre de 2006. Un colosal deslizamiento de tierra arrasó con una colonia de pingüinos reales en la bahía Lusitania. Cientos de metros cuadrados, socavados por madrigueras de conejos y la erosión, se derrumbaron, sepultando vivos a cientos de pingüinos. Fue un punto de no retorno. Las aves supervivientes ya no encontraban lugares seguros para anidar. Sin vegetación, sus nidos quedaban expuestos. Los albatros, con polluelos en los acantilados, se volvieron presas fáciles de depredadores como los escuas. Pingüinos, petreles, quienes alguna vez fueron señores del lugar, ahora estaban indefensos ante el colapso total. Los científicos llegaron a la isla conmovidos. Uno describió el paisaje como simplemente un campo verde, pero tras esas palabras había una tragedia, la desaparición de un ecosistema único y complejo. Aunque la población de gatos disminuía por caza y enfermedades, las ratas volvieron a dominar. Su número alcanzó los 36,000, desplazándose de noche para robar huevos, semillas de plantas raras y reproducirse en las sombras. Tras ellas vinieron los ratones. Más de 100,000 ejemplares siguieron arrasando los restos de lo que antes fue un paraíso. Las orquídeas, que solo sobrevivían en zonas valladas creadas por científicos, podían ahora vivir únicamente en esos recintos. Todo dependía del ser humano. La naturaleza ya no podía salvarse por sí sola. Y todo comenzó con una sola acción. Alguien dejó ratas solas con pingüinos en una pequeña y desprotegida isla. A mediados del siglo XX, la isla Macquarie era irreconocible. Donde antes ondeaban hierbas gigantes, ahora había laderas peladas con suelo desnudo. Las enormes plantas herbáceas que formaban selvas verdes habían desaparecido. En lugar de un Edén salvaje, la isla se había convertido en un campo polvoriento y acribillado. Y todo por culpa de los conejos, que devoraron casi la mitad de la vegetación. Arrancaban plantas de raíz, cavaban la tierra en busca de alimento y destruyeron las laderas, creando un paisaje más parecido a la superficie lunar. Pero todo eso fue solo la antesala del golpe final de la naturaleza. En 2007, los gobiernos de Australia y Tasmania comprendieron que, si no actuaban de inmediato, la isla moriría para siempre. Por primera vez, la meta no era salvar especies individuales, sino eliminar toda la fauna invasora, cada rata, cada ratón y cada conejo. Era un desvarío. Un plan que nadie antes se había atrevido a ejecutar, con un coste superior a los $24 millones y un plazo de varios años. Los métodos, de venenos y virus a perros de búsqueda especialmente entrenados. Se empezaron por los conejos. En 1968 ya se había probado el virus de la mixomatosis, reduciendo la población a 20,000. Pero eso no fue suficiente. Esta vez se empleó un arma mucho más letal, el virus de la enfermedad hemorrágica del conejo, RHDV. En febrero de 2011 se distribuyeron zanahorias infectadas en las zonas con más conejos. El efecto fue inmediato. El virus se propagó como un incendio forestal y las colonias desaparecieron en semanas. El paso siguiente fue una ofensiva aérea. Helicópteros lanzaron 300 toneladas de cebos en gránulos verde brillante, dirigidos a conejos, ratas y ratones. Se hizo en invierno, cuando la mayoría de las aves marinas abandonaban la isla, minimizando el riesgo de envenenamiento accidental. Pero eso no bastó. Tras la caída de los venenos, miles de cadáveres debían retirarse a mano. Si se dejaban, las aves carroñeras podían intoxicarse. Equipos trabajaron durante meses recogiendo cuerpos de valles, laderas y cuevas. El verdadero temor no eran los cadáveres, sino los sobrevivientes. Si aunque fuese una sola rata o ratón se ocultaba en una grieta, en pocos años podría repoblar toda la isla y el proyecto fracasar. Entonces se desplegó la unidad de élite,
12 perros especialmente entrenados, spaniels, labradores y terriers, llegaron con sus guías. No eran mascotas, eran profesionales capaces de detectar ratas a cientos de metros. Comenzó la fase decisiva: cazar supervivientes. Equipos caninos trabajaron en condiciones extremas. Viento helado, lluvia torrencial, barro pegajoso que hundía botes, pero ellos estaban listos para todo. Cada día exploraban nuevas zonas, trepaban rocas, penetraban cuevas, atravesaban matorrales. Era una carrera contra el tiempo. Si un solo roedor quedaba, la isla podía caer nuevamente. El clímax llegó a finales de 2011. Un labrador llamado Bugs, junto con su guía Melissa Houghton, halló lo que haría historia: la última familia de conejos. En una zona remota e inaccesible encontraron a una hembra adulta y sus crías escondidas en una cueva. El hallazgo fue a la vez triunfo y advertencia. Si esa familia había sobrevivido tanto, ¿podrían aún quedar otros más? El equipo intensificó la búsqueda, llegaron más perros, y la isla fue rastreada día y noche. Cada hallazgo fue una victoria, cada zona limpia, un paso más hacia la salvación. Para 2013, durante varios meses no se detectaron signos de roedores. Pero no era momento de celebrar. Macquarie ya había dado lecciones amargas. Se decidió continuar la búsqueda, y 3 perros más fueron incorporados. La expedición se acercaba a su fin. Virus, venenos, búsqueda desesperada. Todo culminó en un momento crucial. ¿Estaba realmente libre de invasores, o algo se ocultaba aún en las sombras? El 8 de abril de 2014 entró en los anales como uno de los días más importantes en conservación. Tras 7 años de una operación sin precedentes en escala y complejidad, la isla Macquarie fue declarada oficialmente libre de plagas. Ni una sola rata, ratón o conejo, por primera vez en más de 200 años. Pero el anuncio no fue emotivo, sino el resultado de años de búsqueda minuciosa. Los perros rastrearon cada rincón oculto y equipos sensibles no detectaron ni rastro de especies extrañas. Lo más crucial debía pasar aún. ¿Podría ahora la isla recuperarse tras 2 siglos de devastación? Nadie lo sabía. Algunos ecosistemas están tan dañados que, incluso tras eliminar la amenaza, no se recuperan. Los científicos temían lo peor. Pero entonces la isla dio un giro increíblemente esperanzador. Aparecieron los primeros indicios de cambio donde nadie lo esperaba: en el suelo. Semillas que habían dormido durante décadas bajo la tierra comenzaron a germinar. Lo que antes solo sobrevivía en áreas valladas, emergía ahora en estado salvaje. Era como si la tierra, liberada de su herida, comenzara a respirar de nuevo. Sus túneles y senderos cortaban la hierba densa como una red invisible de caminos. Incluso las plantas más raras, como 2 especies de orquídeas que hasta hace poco solo sobrevivían en zonas valladas, comenzaron a encontrarse por toda la isla. Una de las plantas más raras del mundo, la Eupercia australiana, que se había reducido a unos pocos ejemplares, ahora cada año encontraba nuevas zonas donde crecer. Para 2024, los científicos dieron una valoración increíble. En la isla había más animales y plantas autóctonas que en los últimos 150 años. Algunas especies de aves aumentaban su población en un 10% anual, una velocidad de recuperación casi inaudita en la naturaleza. Pero lo más increíble aún estaba por llegar. Nadie esperaba que lo que comenzó como una lucha por la supervivencia de una sola isla se transformaría en algo mucho mayor. La historia de la isla Macquarie comenzó a inspirar al mundo entero. Nueva Zelanda empezó a aplicar los métodos usados allí para salvar islas más grandes y pobladas, como Rakiura, Stewart. Científicos de Europa y América estudiaban el caso Macquarie como un modelo de cómo el ser humano no solo puede destruir, sino también restaurar lo que parecía irrecuperable. Lo imposible se volvió realidad. La naturaleza había vuelto. Pero con ella vino una nueva conciencia. La isla seguía siendo vulnerable. Ahora funciona allí una verdadera bioseguridad de nivel militar. Cada barco que se acerca pasa por un control estricto. Los perros huelen equipajes, mochilas e incluso bolsillos. Todo, desde botas hasta tiendas de campaña, debe estar limpio, seco y revisado. Un solo error podría destruirlo todo de nuevo. Y la lección principal de la isla es clara. El coste de la prevención es insignificante comparado con lo que cuesta revertir una catástrofe. ¿Pero había terminado la historia de Macquarie? ¿O en alguna parte, entre la hierba espesa, los nuevos nidos y flores, se escondía un último giro inesperado? Han pasado 10 años desde que Macquarie fue declarada libre de especies invasoras. Los científicos volvieron para evaluar las consecuencias de su misión más ambiciosa. Esperaban progreso, soñaban con recuperación, pero lo que vieron los dejó sin aliento.
Macquarie no solo sobrevivió, se convirtió en un poderoso símbolo de esperanza y renacimiento. Comparando imágenes recientes con antiguas, los científicos no podían creer lo que veían. Donde antes se extendía un páramo, ahora había una espesa vegetación. La hierba tussock creció tanto que la gente tenía que abrirse paso como en una selva. Los pingüinos habían tallado una red de túneles en la hierba, una verdadera autopista natural que iba del nido al mar y de vuelta. Ya no se escondían. Habían vuelto a ser los dueños de la tierra. Y entonces ocurrió lo impensable. Dos especies de orquídeas, antes limitadas a pequeñas reservas, comenzaron a florecer por toda la isla. Era un milagro. Plantas que casi se habían extinguido reaparecieron en decenas de nuevos puntos. Sus flores adornaban el paisaje, recordando lo frágil y viva que es la naturaleza. Pero lo más sorprendente fue la velocidad de recuperación. Los científicos predecían que harían falta 30 o 50 años para restaurar el ecosistema. Sin embargo, tras solo 10 años, la isla parecía como si nunca hubiera sufrido destrucción alguna. Algunas poblaciones de aves crecían tan rápido que en círculos científicos se hablaba de un caso imposible. Las colonias de petreles de cabeza blanca eran las mayores en 150 años. Los petreles azules comenzaban a anidar en zonas donde no se los había visto desde tiempos de los primeros exploradores. Y entonces pasó lo que convirtió a la isla Macquarie en un modelo global. Organizaciones ecológicas internacionales comenzaron a copiar su estrategia. Nueva Zelanda lanzó un proyecto para limpiar completamente la isla Rakiura, usando el mismo sistema: virus, venenos, perros y eliminación total de especies invasoras. En islas de América del Sur comenzaron misiones similares. Un rincón olvidado de la Tierra, donde una vez dejaron ratas con pingüinos, ahora inspiraba al mundo a salvar archipiélagos enteros. Pero también hubo una advertencia. En 2019, una carga desde el continente fue detenida antes de llegar a Macquarie. Dentro se encontró un contenedor de plástico con un ratón vivo. Un solo animal, y habría bastado para que el infierno volviera a empezar. Fue una señal alarmante. La victoria puede ser temporal si se baja la guardia. Desde entonces, todas las cargas se inspeccionan 3 veces. Incluso las pertenencias personales de los investigadores se desinfectan y son olfateadas por perros. Cada centímetro está bajo control. Esta extrema precaución se ha vuelto la nueva norma. Y la lección de Macquarie no es solo un ejemplo de triunfo, sino también una advertencia. Restaurar es posible, sí, pero solo al precio de esfuerzos colosales, años de trabajo y millones invertidos. Es mucho más fácil evitar la destrucción desde el principio. La isla Macquarie cambió, pero con ella cambió también nuestra relación con la naturaleza. Comprendimos cuán rápido puede desmoronarse todo, y también cuán increíblemente capaz es la naturaleza de levantarse, si le damos una oportunidad. Todo comenzó con unas ratas que quedaron solas con pingüinos en una pequeña isla. Nadie entonces imaginaba que un error tan simple causaría una de las peores crisis ecológicas. Pero tampoco nadie imaginó que de ese error surgiría una de las mayores historias de restauración ambiental de la era moderna. Ahora la isla vive, respira, canta con los gritos de las aves y el susurro de las hierbas. Y cada persona que conoce esta historia entiende una cosa: el ser humano puede destruir, pero también puede salvar. Todo depende de la elección. Macquarie lo demostró. Incluso después de la destrucción, puede comenzar el renacimiento.